Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que son las habilidades que nosotros como emprendedores requerimos y que no le damos importancia porque no se nos enseña en ningún lado, en ningún curso donde nosotros vamos, se nos habla de lo que necesitamos como emprendedores. Hay habilidades que son esenciales y que nosotros como emprendedores y futuros empresarios requerimos y necesitamos saber. ¿Cuáles serían esas habilidades que nosotros requerimos aprender como emprendedores? A nosotros se nos enseña lo que es la parte, digamos, del conocimiento teórico, se nos enseña muchísimo de cómo, bueno, vamos a armar el emprendimiento, vamos a armar un negocio, pero hay muchísimas cosas que se dejan de lado y en todos estos cursos que nosotros hacemos, no se nos enseña, no se nos dice, por ejemplo, que la parte de comunicación es importante, no se nos dice que la parte de resolver problemas es importantísimo, no se nos habla de lo que es el manejo de emociones dentro de nuestro emprendimiento. ¿Y por qué la parte de comunicación? La parte de comunicación sería de gran ayuda para nosotros porque nos enseñan o deberíamos aprender la parte comunicacional porque aprendemos a comunicar nuestro producto y aprendemos a comunicar nuestros servicios de manera efectiva, de manera que la gente nos pueda entender y que ese producto o ese mensaje, mejor dicho, que nosotros a darle a los demás pueda llegar de una forma clara, porque a veces no vendemos porque no sabemos decirle a la otra persona qué es lo que estamos ofreciendo y sobre todo no sabemos comunicarle o decirle, mira, tú necesitas eso o para el dolor que tienes, para la necesidad que tienes, yo tengo la solución. Entonces no nos enseñan ese tipo de habilidades ni en la escuela cuando estamos estudiando, ni en el colegio cuando estamos más grandes, ni en la universidad para nosotros salir al mundo real o al mundo, digamos, en la práctica, ¿no? Con nuestras profesiones, luego con nuestro emprendimiento. Otra de las cosas interesantes, claro, esto lo he aprendido a lo largo de mi experiencia trabajando con emprendedores, también con mis emprendimientos. Una de las cosas súper importantes es el trabajo de la mentalidad. A veces subestimamos el hecho de que la mentalidad, bueno, no le tomamos mucha importancia a esto tan importante, este factor tan importante, y es una de las causas principales por el que nosotros no avanzamos o en nuestro emprendimiento o con nuestra vida personal. Pero como aquí hablamos puro de emprendimiento y no nos metemos en la vida personal, siempre me voy a estar refiriendo al negocio o a la marca o al emprendimiento de cada uno. La mentalidad no se trata de estar todo el tiempo de manera positiva. Eso es mentira. Nadie anda de manera positiva todo el tiempo. Se trata de nosotros, si tenemos algún tipo de situación, poder solucionar y poder decir, bueno, me está pasando esto el día de hoy. ¿Qué me está enseñando? ¿Qué experiencia puedo tomar yo de esta situación que tengo al día de hoy? Si no me funcionó el negocio, ¿por qué? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que pasó que no se me dieron las cosas como yo quiero? Entonces vamos a buscar otra estrategia, pero no caer en el que ya no lo voy a hacer, ya no lo quiero hacer porque me salió mal. Esa es la mentalidad a lo que me refiero. Es siempre buscar otra estrategia para solucionar lo que nos está sucediendo. Entonces, la mentalidad, por ejemplo, una de las maneras de nosotros alimentar nuestra mente es leyendo. Pero ojo, en estos días alguien me dice, pero bueno, tengo que leer cuántos libros y tengo que ponerme a leer libros como loco, porque yo a veces en mis historias coloco pequeños párrafos de libros y no. Yo no me leo libros y libros y libros. Lo que yo hago es tomar algunas partes de los libros, o la mayoría, si es un libro que me interesa demasiado, pero ¿qué hago yo? Me interesa leer este libro o me interesa parte de este libro, entonces yo busco lo que me interesa, ¿verdad? Y lo leo, esa es una de las formas que yo hago, y busco esas partes justas que me interesa, anoto lo que me interesa de ese libro, anoto lo que me interesa extraer, porque antes de leer un libro, yo busco un resumen, reviso de qué se trata
Y eso es lo que a mí me interesa extraer de ese libro. Otra de las formas, bueno, hay otras técnicas para leerse un libro rápido, pero es una de las maneras que nosotros podemos alimentar nuestra mentalidad. Otra de las cosas es buscar referentes en el tema que a nosotros nos interesa, ya sea en emprendimiento, en finanzas, en el mundo que nosotros estemos, y escuchar a ver qué están haciendo, qué hicieron, cómo ellos lograron avanzar en sus emprendimientos, escuchar podcasts, referente al área de nosotros, ¿no? Y cultivar hábitos diarios. No significa que todos los días vayamos a hacer lo mismo, eso es mentira, pero sí ciertos hábitos sí que nos llevan y nos acercan más a nuestras metas. Saludos. Ok, y así que como a mí me interesa muchísimo este tema, porque aparte que tenemos una academia que es que formamos a los jóvenes desde los 7 años de edad en estas habilidades tan importantes que a nosotros como adultos y como emprendedores ya deberíamos tenerla, pero que bueno, a la mayoría nos hace falta y nos empezamos a capacitar ya de muy grande, que no está mal, nos podemos capacitar a la edad que nosotros queramos, pero es importante entender que son habilidades que necesitamos para nosotros emprender y para nosotros avanzar con nuestro emprendimiento. Otra de las cosas fundamentales es que no nos capacitamos en la parte financiera. Pensamos que, bueno, monto un negocio, me busco un contador, pero nosotros tenemos que conocer la parte principal, la base, los conceptos básicos de nuestro emprendimiento en el área financiera. ¿En qué eso nos va a beneficiar? Vamos a conocer la situación financiera de nuestra empresa porque el contador o el asesor lo que hace es declarar impuestos, saber cuántos impuestos, calculártelo, buscarte, digamos, de alguna manera que te descuenten eso de los impuestos, pero la parte contable de tu empresa la tienes que manejar tú. Tú tienes que saber, bueno, o cuando el contador te dé un informe, por lo menos conocer lo básico, porque en base a la parte financiera o a la información financiera somos capaces de tomar decisiones, pero decisiones basadas en información, digamos, verídica, en información legal, en información que ya está aprobada o revisada por un contador. Otra de las habilidades que a nosotros como emprendedores nos vendría muy bien que nos enseñaran desde niños o desde que estamos en la escuela son habilidades como resolver problemas. Nosotros pensamos que resolver problemas es, bueno, tenemos, digamos, un pleito con alguien y eso es un problema. No. Los problemas dentro del emprendimiento es, el proveedor me quedó mal, el cliente me contestó mal, el cliente no quedó satisfecho con mi servicio o con mi producto, me están pidiendo reembolso, la parte de marketing, la publicidad no me sirvió, necesito resolver eso, no me llegó el pedido a tiempo y tengo un compromiso para mañana. Esos son los problemas que nosotros tenemos que resolver en nuestro emprendimiento o parte de los problemas. ¿Qué pasa? Nosotros a veces nos frustramos demasiado porque no sabemos cómo responder ante esa cantidad de situaciones que nos suceden. Y hay personas, y dependiendo del emprendimiento, hay personas que les suceden muy a menudo, ¿sí? Dependiendo del negocio, de la empresa, y hay personas que quizás no, porque bueno, su negocio quizás es digital, su negocio que no es que no se le presenten, sí se presentan, porque tengo un negocio digital y se presentan este tipo de cosas. Entonces, nunca nos enseñaron a resolver problemas, nunca nos enseñaron, ¿verdad?, a responder de una manera con argumentos sólidos, con argumentos con buena base, sino que nos enseñaron cosas que no estoy en contra, por supuesto, de la educación tradicional, pero es una educación que no nos prepara para la vida que realmente a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Y sobre todo cuando nosotros salimos de una universidad y cada uno tiene una carrera, no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Eso es mentira. Contabilidad, que es mi carrera,
nos enseña muchísimas cosas, cómo calcularla, pero jamás nos dicen, bueno, esta es la manera que tú te vas a enfrentar a una empresa o si llegas a tener un emprendimiento, que eso es totalmente cancelado, jamás en la escuela, en la universidad, nos hablan de nuestro negocio o, digamos, nos fomenta para nosotros tener nuestro negocio, nuestra marca, nuestro emprendimiento. Saludos. Bueno, otra de las cosas o de las habilidades que yo considero demasiado importante que debemos aprender desde niño, desde que estamos en la escuela, es a vender. Es una de las cosas o una de las habilidades que más utilizamos. ¿Por qué? Nosotros vendemos desde siempre. Desde siempre estamos vendiendo, hasta desde niños. Y no estoy hablando de un producto o un servicio, nos vendemos nosotros mismos. Nos vendemos si vamos a buscar a un sitio, nosotras las damas, vamos arregladas, porque estamos vendiendo nuestra imagen. Indirectamente estamos vendiendo nuestra imagen. ¿Por qué? Porque, bueno, queremos que nos vean bien, queremos que nos vean bien vestidas, arregladas, presentables. Si vamos a una entrevista de trabajo, pasa lo mismo, nosotros vamos bien presentables, buscamos, bueno, qué color de labial voy a llevar dependiendo del trabajo, puede ser rojo, no puede ser rojo, tiene que ser algo manga larga, no tiene que ser algo manga larga, cómo llevo el cabello, es dependiendo también del tipo de entrevista de trabajo que vamos a ir. Pero ahí ya estamos vendiendo nuestra imagen para que esa persona nos pueda contratar. Entonces, ¿por qué no nos enseñan a vender desde niños? ¿Por qué no se nos habla de la importancia de vender desde que estamos en la escuela o al menos en la universidad, que ya somos un poco más grandes, ¿no? Entonces, todo negocio se monta para vender. Más allá del propósito, ¿verdad? Porque, bueno, yo tengo, por ejemplo, mi academia y yo la hice con un propósito de aportar a la sociedad, pero la consecuencia va a ser las ventas. Entonces, ¿por qué no nos enseñaron a vender? ¿Por qué no nos dijeron la importancia de nosotros convertirnos en buenos vendedores? Como dice Margarita Paso, si sabes vender, jamás pasará hambre. Es una realidad. Yo en mi caso, yo decía anteriormente que no, que yo odiaba las ventas, que yo odiaba vender. Eso, digamos, en mi ignorancia, dentro de mi ignorancia, que yo decía que, bueno, que los vendedores eran patéticos, que los vendedores, porque te tocaban la puerta, te insistían, pero ya sabemos que actualmente no se vende de la misma manera que se vendía antes. Actualmente, bueno, vendemos a través de las emociones, vendemos de una forma muy distinta, pero siempre llegando al tema de que tenemos que vender. ¿Por qué entonces no aprendemos esto desde que estamos? Es más, nosotros en nuestra profesión, bueno, vamos a una entrevista, vendemos. Si como ser humano o como, digamos, a nivel personal, nosotros nos vendemos con nuestro novio, nuestro esposo, los chicos con sus esposas, vendemos la imagen, vendemos para enamorar a alguien, nosotros vendemos, entonces siempre estamos vendiendo. ¿Por qué entonces no es una cosa que se meta o se incluya dentro de un currículo escolar para enseñar desde niño a vender? Entonces, una de las cosas que más sufrimos nosotros los emprendedores. La otra vez estaba en un grupo de networking y una de las preguntas fue, bueno, ¿cuál es la habilidad que tú crees que te hace falta, verdad? ¿O crees que más necesitamos nosotros? Y la mayoría, porque eso era, digamos, en secreto la respuesta, todos colocaron ventas y marketing. Es decir, que ellos estaban súper mal en ventas y en marketing. Y es una realidad. Nosotros no sabemos vender, mejor dicho. A nosotros nos falta preparación para vender nuestros productos y nuestros servicios. Porque vender no es, mira, yo tengo esto, me lo compra. No, es saber comunicarlo. A mí a veces me cuesta comunicar lo que yo estoy vendiendo. ¿Por qué? Porque me cuesta llegarle a la persona, porque quizás yo digo, bueno, ¿será que no tengo las palabras correctas? ¿Será que no tengo, o sea, me cuesta comunicarlo? Y eso
nos pasa a la mayoría de los emprendedores. Otra de las cosas que nos hace muchísima falta, ¿verdad? Es la parte de romper las creencias limitantes que tenemos, y eso es parte de las creencias limitantes. ¿Qué pasa? Nosotros crecemos o crecimos con escuchando ciertas cosas que nada, que todo era pesado, que todo se hacía cuesta arriba, que las cosas para conseguirlas había que esforzarse demasiado o trabajar demasiado. Crecimos con esa mentalidad y por supuesto que tenemos que trabajar demasiado, pero demasiado para conseguir algo muy bueno que nosotros queramos lograr. Pero una de las cosas, y se los digo por experiencia, una de las cosas que me ayudó muchísimo a mí a superar eso o a avanzar en mis emprendimientos y en las cosas que hago, es que empecé a cambiar un poco esa mentalidad. Y cuando digo un poco es porque cada día estoy haciendo algo para lograr cambiar por completo esa mentalidad. Entonces, ¿cuáles son las creencias limitantes que tanto nos afectan? Bueno, que el dinero no es para todo el mundo, que yo soy una mujer insegura, que no tengo confianza en mí misma, que las cosas buenas no me pasan a mí, que los ricos están completos, que yo soy bruta, que yo no puedo aprender eso. Esas son cosas que nosotros repetimos a veces sin darnos cuenta, pero inconscientemente estamos metiendo eso acá en nuestro cerebro. Y como el cerebro va acumulando toda esa información, entonces, bueno, actúa a consecuencia de lo que nosotros le digamos. Esto es bien importante que nosotros tratemos de ir cambiando paso a paso este tipo de creencias para que el ambiente, para que la vida, para que el universo empiece a actuar a nuestro favor, ¿sí? Otra de las cosas súper importantes es la gestión de las emociones. Nosotros somos un mar de emociones. Un mar de emociones. Si alguien me puede colocar por allí qué le gustaría que le fuesen enseñado desde niño, sería fabuloso. Nosotros somos un mar de emociones y nos faltó muchísimo eso. No, nunca nos dijeron, mira, tienes que gestionar tus emociones de esta manera, porque cuando estamos niños y lloramos, lo que hacen es, bueno, los padres hacen que uno se sienta bien. Si estamos, pero digo, nunca se nos sientan a un lado y nos pregunten, ya va, a ver, ¿por qué estás así? Porque nos revisan las notas, nos revisan, bueno, cómo vamos en el colegio, nos revisan cómo vamos en la escuela, qué dijo la maestra sobre ti, qué dijo el profesor, pero nunca se nos sientan y nos dice, a ver, ¿por cómo te sientes? ¿Por qué te sientes así? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Porque tienes algún rencor en contra de algún amigo, de alguna amiga del colegio? ¿Sí? ¿Te sientes mal por esto? Por eso es que viene la parte esta del bullying y bueno, hace estragos en las mentes de los niños porque no los enseñamos a gestionar todo este tipo de cosas. Sobre finanzas personales, sí, efectivamente las finanzas personales son un factor importantísimo para nosotros poder manejar nuestros números, para poder administrarnos muchísimo mejor. Y cuando hablo de administrar, no estoy hablando, y yo cometía este error, no estoy hablando de ser, digamos, pichirres, de ser tacaños, de no comprarnos algo porque, bueno, voy a anotar si me tomo un café, si me compro un agua, no. Estoy hablando de administrarla porque, bueno, ahí revisamos nuestra finanza y nosotros, en vez de bajar nuestros gastos, vamos a ver cómo subimos nuestros ingresos. En vez de estar pensando, bueno, ¿cómo puedo disminuir mis gastos? Vamos a pensar, ¿cómo puedo yo aumentar mis ingresos? A ver, tengo un producto estrella dentro de mi empresa. ¿Y cuáles son los otros productos? Los productos vaca, los productos perro. ¿Cuáles son esos productos? Y en base a esa información, bueno, si hablamos de empresa, podemos buscar costos menores, podemos buscar proveedores que nos ofrezcan mejores productos
a precios mejores sin bajar la calidad, pero lo que son las finanzas, cuando me refiero a las finanzas personales, es, vamos a ver, cómo buscamos la manera de que nos ingrese más y no la manera de bajar nuestros gastos. No, yo sé que a veces algunas personas gastan en exceso, pero bueno, ya esos son otros términos, pero cuando llevamos una finanza, digamos, entre comillas, sanas, ok, gasto en lo que tengo que gastar. Ahora bien, quiero gastar más, bueno, voy a aumentar mis ingresos. No voy a dejar de darme ese gusto, pero sí voy a aumentar mis ingresos. Esas son parte de las cosas que nosotros tenemos que aprender como emprendedores desde temprana edad. Y eso es lo que nosotros enseñamos en la Academia Entre Class. Y empezamos desde los 7 años hasta los 18. Enseñamos a los niños lo que es la parte de las emociones, enseñamos lo que es el emprendimiento, marketing, a ser creativos o, mejor dicho, a explotar esa creatividad que todos tenemos y que muchas veces, dependiendo de dónde estudiemos, nos cuartean esa creatividad, ¿no? Porque me acuerdo que en la escuela nos decían, bueno, dibuja una casa con un arbolito y todos dibujábamos exactamente lo mismo, o sea, cero creatividad, porque si hacíamos algo diferente, me acuerdo que nos decían que no, que dibujara una casa y un arbolito como el compañero de al lado. Entonces muchas veces nos cuartean esa creatividad y eso en Entreclass lo tratamos también. Le enseñamos a los niños y a los jóvenes a explotar esa creatividad. Otra de las cosas que no nos enseñan es la gestión del tiempo. El tiempo, el tiempo es dinero. O sea, el tiempo es muy importante y más cuando estamos en la edad adulta, que hacemos muchas cosas, que estudiamos, que trabajamos, que tenemos un negocio. La gestión del tiempo es primordial y nunca se nos enseña eso, ¿verdad? Entonces, bueno, es una de las cosas que tenemos que aprender. A veces parece aburridísimo cuando escuchamos a alguien hablar de productividad, vamos a enseñarte a gestionar tu tiempo y uno dice, a gestionar el tiempo, pero yo me sé gestionar, yo anoto en la agenda qué voy a hacer en la mañana, qué voy a hacer en la tarde, yo gestiono bien mi tiempo y no. Gestión del tiempo no es revisar a ver qué hago en la mañana y anotarlo, no. La gestión del tiempo es, a ver, ¿qué prioridades tengo? ¿Qué me acercan más a mi meta? ¿Cuáles son las acciones que me acercan más al objetivo que yo tengo en mente? ¿Qué tengo que hacer yo el día de mañana para llegar a ese objetivo? Y eso va a ser mi prioridad. Voy a gestionar mi tiempo de modo que haga todo lo que tenga que hacer, todo lo que me proponga el día de mañana, hacerlo porque eso me va a llevar a mi objetivo. Eso me está acercando a mi meta y no, como a veces nos pasa, que nos levantamos y hacemos otra cosa o nos vamos por lo fácil, sí. Nos vamos por lo fácil, pero no por lo que nos está acercando al objetivo que nosotros queremos lograr. De esa manera nosotros tenemos que gestionar nuestro tiempo, colocar prioridades, hacer nuestras prioridades, que es lo que nos está llevando a nuestra meta. Hay una frase de Brian Tracy que dice, lo que no te acerca a tu meta te está alejando. Y no hay nada más verdad que esta, porque, a ver, yo la analicé en ese momento, yo decía, ¿pero qué significa eso? Entonces, claro, si yo no estoy haciendo nada que me esté acercando a mi meta, significa que estoy haciendo cosas que me están alejando de mi meta, ¿sí? Entonces, es bien importante nosotros tener esas prioridades bastante claras para poder y para seguir avanzando. Y otra de las habilidades, y por último, sería la parte de negociación. La parte de negociación que es, a ver, nosotros desde que estamos en la escuela aprendemos a negociar, estamos negociando, porque si yo llevo una merienda, ¿verdad? Y llevo, por ejemplo, 2 manzanas y mi amiga lleva 2 peras, entonces, bueno, yo quiero una pera y ella quiere una manzana. Y en ese cambalache,
Entonces estamos haciendo una negociación en el que las dos estamos ganando, porque ella se come una pera y una manzana y yo me como una pera y una manzana, ¿verdad? Quedamos muy bien las dos. Ahora, eso pasa a medida, en todo el tiempo que nosotros estamos creciendo. Nuestros padres, nosotros negociamos con nuestro padre, papá, déjame ir, o mamá, déjame ir para tal lado, y yo hago la tarea rapidísimo. Entonces siempre está la negociación presente en nuestra vida. Pero es una de las cosas que no nos enseñan. Yo digo, Dios mío, pero ¿por qué no nos enseñaron todo ese tipo de cosas cuando nosotros estábamos realmente estudiando? Nos enseñaron tantas cosas que no es importante, que yo nunca he aplicado, que nos enseñaron comunicación, sí, por ejemplo, pero no nos dijeron nunca, mira, tú para comunicarte tienes que expresar bien, te tienes que parar erguido o erguida, ¿sí? Comunicar con confianza, comunicar con seguridad y aprenderte bien lo que tienes que decir, ¿no? Siempre nos dijeron que comunicación era el emisor, el receptor, el mensaje y hasta ahí. Entonces en la negociación es lo mismo, no nos enseñaron a ser negociantes. Dígame ahora cuando nosotros empezamos a emprender que tenemos que negociar muchísimo hasta para conseguir buenos precios. Si yo voy a mandar a hacer mi material POP, yo quiero conseguir mejores precios, yo quiero negociar con la otra persona, pero negociar significa que tenemos que las dos personas salgan ganando, salgan ganando. Eso es una negociación. Ahora, si yo voy y hago que yo solamente salgo ganando en esta negociación, estoy manipulando la otra parte, ¿sí? Entonces, negociación es cuando las dos partes salimos ganando y eso jamás nos los enseña. Entonces, ¿qué pasa? En el negocio a veces se nos presentan oportunidades que a veces perdemos porque no sabemos negociar. Primero, no sabemos comunicar. No sabemos comunicar. Segundo, no sabemos negociar. Entonces ahí se nos puede caer el negocio, se nos puede caer cualquier oportunidad que se nos haya presentado. Todo esto, por supuesto, lo digo bajo la experiencia y cosas que vamos aprendiendo en el camino. Y por ello nació, repito, Entreclass, que es mi academia, donde vamos a implementar estos programas con los niños para que aprendan todas estas cosas, habilidades de comunicación, resolución de problemas, gestión del tiempo. Saludos, Fran. Gestión del tiempo. Vamos a enseñarle lo que es emprendimiento, marketing. Vamos a enseñarle todas estas habilidades, repito, que nosotros como adultos necesitamos saber. Entonces, ¿qué sucede? Yo desde el 2017 estoy trabajando con emprendedores. Yo organizaba eventos para emprendedores, que amo hacer ese tipo de actividades. Y después de ello surgió la asesoría para los emprendedores, tanto en la parte de emprendimiento como en la parte de marketing. ¿Qué pasa? A medida que yo iba trabajando con los emprendedores, me fui dando cuenta de la necesidad que nosotros tenemos como adultos, de la necesidad de conocer qué es un gasto, cuál es la diferencia con una inversión, de la necesidad que nosotros tenemos de salir de la zona de confort, de que no nos dé vergüenza hablar de lo que hacemos, de la necesidad que tenemos como adultos, como emprendedores, de que no nos dé pena de que el que vaya a decir tal persona de lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Porque cada persona está labrando su destino, está labrando su negocio, está labrando la vida que quiere vivir. No sé qué vida quiere vivir, por ejemplo, el de al lado, pero yo quiero vivir una vida y en esa vida yo me enfoco, ¿sí? Entonces me fui dando cuenta de que el problema, por supuesto, teníamos un problema grave de autoestima, de confianza, de seguridad. ¿Y por qué no me fui a la parte de los adultos? Que claro, tengo mentorías, próximamente saldrá un programa para adultos que lo atiendo directamente yo, pero la academia se creó con ese fin, de tomar el problema de raíz, un compromiso con uno mismo, tal cual, Gliss Talento, claro que sí. Nada,
vámonos de raíz con el problema. Con el problema, ¿cuál es el problema? Bueno, que nosotros los adultos le tenemos miedo a todo, absolutamente a todo. Bueno, queremos montar un negocio y si no se vende, empezamos con nuestras creencias limitantes. Y si no se vende, ¿pero cuál es el problema? Por lo menos vamos a hacerlo, no a intentarlo. Vamos a hacerlo. Si no se vende, sí, en algún momento se va a tener que vender, porque si tú te enfocas en eso, en algún momento se va a vender. Entonces, siempre estamos con esos problemas mentales que solamente existen en nuestra cabeza. O porque otra persona nos dijo, mira, y si ese negocio no funciona, y lo digo y lo repito por experiencia, porque yo he querido, antiguamente iba a montar negocios y me decían, pero si no te funciona, y yo me dejaba llevar por eso. Entonces, eso es un problema grave que nosotros tenemos como adultos. Pero afortunadamente, hay oportunidad de nosotros aprender todas esas cosas, pero tenemos que estar con toda la voluntad del mundo para hacerlo, para aprenderlo. Es decir, hay muchas formaciones para adultos, muchísimas. O sea, te metes a internet y hay muchas formaciones para adultos. Pero ¿qué sucede? Nosotros compramos una formación y nunca la vemos. Nosotros compramos una formación o la vemos y nunca la aplicamos. Entonces, ese es el problema de nosotros, porque como siempre estamos corriendo, los niños, el cole, el trabajo, entonces compramos una formación, nunca la vemos o la vemos apurada y después se nos olvida porque no anotamos los puntos principales, no decimos, bueno, ok, ahora vi esto, lo voy a empezar a aplicar. Ese es el detalle de nosotros los adultos, o la estamos viendo y estamos pensando en miles de cosas en nuestro cerebro, pero eso sucede porque no estamos enfocados y porque no tenemos el objetivo claro. Yo dejé de comprar formaciones, ahora estoy comprando solo y exclusivamente lo que voy a poner en práctica. De resto no compro absolutamente más nada, no pierdo el tiempo en formaciones que no me van a beneficiar, y estoy hablando de beneficiar inmediatamente, o sea, que lo aplico y me da beneficio. No estoy hablando solo del beneficio económico. Así que los invito a conocer la academia, que es entreclass, @entreclass, para que visualicen todos esos programas. Y por supuesto que nosotros como adultos vamos a buscar formación en esto. Nosotros siempre estamos formándonos en Instagram, pero es que nada nos sirve con nosotros formarnos en Instagram, en TikTok, si no sabemos comunicar lo que nosotros vendemos o lo que nosotros estamos ofreciendo, ¿sí? Entonces vamos a parar un poco el reloj que va a 1000 y vamos a hacer las cosas desde el propósito. Vamos a empezar a aplicar las cosas desde el propósito y no desde la urgencia del dinero, ¿sí? Porque si lo perseguimos, ese señor no llega. Tenemos que hacer las cosas que el dinero llega solo. Es una consecuencia de todo lo que hacemos. Así que bueno, por hoy, este live, nos vemos el próximo miércoles. Tener bien definidos nuestros objetivos es el primer paso para avanzar. Totalmente ir a mi rondón, totalmente. Eso es lo principal. Nosotros teniendo los objetivos súper claros, todos los días van a ser productivos, pero si los tenemos claros. Si no, los días van pasando y no logramos avanzar, ni en nuestra vida personal, ni en nuestro emprendimiento. Así que muchísimas gracias por haberse conectado. Muchísimas gracias por acompañarme, por haber comentado.